Hola, hoy les voy a presentar la resolución del problema 16.3 y 16.39 del libro Mecánica Vectorial de Beer, novena edición. Comencemos con el 16.3. El problema dice: un tablero de 6 pies se coloca en un camión con un extremo recargado contra un bloque asegurado al piso y el otro extremo descansa sobre una partición vertical. Si el tablero debe permanecer en la posición mostrada, determine la máxima aceleración permisible del camión. Acá tenemos la imagen del camión, donde nos muestra el ángulo de inclinación del tablero. Bueno, recogemos los datos que nos da el problema. Primero, que el largo del tablero son 6 pies, el ángulo son 78 grados, y este dato lo agrego yo, y es que la aceleración de gravedad en las unidades de libras de fuerza son 32,2. Bueno, ahora vamos a analizar el tablero con su diagrama de cuerpo libre. Podemos observar 4 fuerzas en él: el peso, que se encuentra a la mitad, porque asumimos que este tablero es uniforme; la reacción de la vertical, que va a ser perpendicular al tablero; y las reacciones verticales y horizontales del punto de apoyo en la parte de abajo. Y que si queremos que esto vaya a una aceleración constante con el camión, se va a representar como una fuerza horizontal. Vamos a realizar una sumatoria de torques respecto al punto A, que es el de abajo. Y primero vamos a considerar el torque realizado por la fuerza del peso, que como se encuentra a la mitad del tablero, la distancia a la que se encuentra sería 3 por coseno de 78 grados por mg, más la magnitud de B por la distancia, que serían 6, y como está perpendicular sería solo 6. Y esto tiene que ser igual al torque generado por m por a, y la distancia a la que está ejercida son 3, porque está a la mitad, por el seno de 78, que esto es obtenible por trigonometría. Ahora, para que la aceleración sea máxima, la reacción de B debe ser 0. Entonces, eliminamos el término B de la ecuación y nos queda que el mg por 3 por el coseno de 78 es igual a ma por 3 por el seno de 78. Despejamos a y nos da que coseno de 78 partido en seno de 78 por g es la aceleración. Si reemplazamos los datos, nos da que la aceleración máxima es 6,84 libras. Bueno, ahora vamos a presentar el problema 16.39, que es el siguiente. El disco A tiene una masa de 6 kilogramos y una velocidad angular inicial de 360 revoluciones por minuto en el sentido de las manecillas del reloj. El disco B tiene una masa de 3 kilogramos que inicialmente está en reposo. Los discos se ponen en contacto aplicando una fuerza horizontal de 20 newtons de magnitud al eje del disco A. Si el coeficiente de roce es 0,15 entre los discos y se ignora la fricción de rodamiento, determine A la aceleración angular de cada disco y B la velocidad final angular de cada disco. Acá tenemos la imagen del ejercicio, donde además se nos dan los datos de los radios de cada disco. Bueno, acá tenemos un resumen de los datos, donde tenemos las masas de los discos y sus velocidades angulares iniciales. La única diferencia es que aquí los pasé de revoluciones por minuto a radianes por segundo para que el trabajo sea más simple. Del mismo modo, el dato de los radios los pasé a metros. Tenemos la fuerza de contacto entre ambos discos y el coeficiente de roce. Ahora vamos a pasar al análisis del disco A. Podemos ver en su diagrama que tiene 4 fuerzas actuando sobre él. Las fuerzas de contacto sobre el eje en el punto A, la fuerza de contacto con el otro disco y la fuerza de roce. Y estas pueden ser equivalentes al momento de inercia de A por su aceleración angular. Podemos calcular el momento de inercia de A como un medio de la masa de A por su radio al cuadrado. Y si reemplazamos los datos que ya tenemos, esto nos da que el momento de inercia es igual a 0,0192 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, si realizamos una suma de momentos respecto a A, podemos ver que la única fuerza que está realizando momento es la fuerza de roce.
Entonces, la fuerza de roce por 0,08 tiene que ser igual a el momento de inercia de A por su aceleración angular. Por otra parte, sabemos que la fuerza de roce tiene que ser igual a la fuerza de contacto, que en este caso sería la normal, por el coeficiente de roce. Entonces, reemplazando ya todos los datos que tenemos, podemos despejar la aceleración angular de A y nos da 12,5 radianes por segundo cuadrado. Ahora, si analizamos el disco B, podemos ver que también tiene 4 fuerzas actuando sobre él. La fuerza de contacto en B, la fuerza de roce y la fuerza de contacto con el otro disco. Y estas son equivalentes a su momento de inercia por su aceleración angular. Entonces podemos sacar el momento de inercia de B como un medio de la masa de B por R al cuadrado, y reemplazando los datos nos da que su momento de inercia es 0,054 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, si hacemos una sumatoria de momentos respecto a B, podemos ver que de la misma manera solo la fuerza de roce es la que realiza momento. Y de la misma manera la fuerza de roce equivale a la fuerza de contacto por el coeficiente de roce, y si despejamos solo la aceleración angular, nos da que esta tiene un valor de 33,3 radianes por segundo al cuadrado. Ahora podemos calcular la velocidad angular de ambos discos. Podemos saber que los discos dejarán de deslizar entre ellos cuando las velocidades tangenciales en el punto de contacto sean iguales. Por lo que en ese momento, la velocidad angular final de A por el radio de A tiene que ser igual a la velocidad angular final de B por el radio de B. La velocidad angular final de A va a ser igual a su velocidad inicial menos su aceleración angular por un tiempo determinado. Mientras que para B la velocidad final es igual a solo la aceleración angular por un tiempo, puesto que esta parte del reposo. Entonces, reemplazando los datos, podemos despejar t, que esto nos va a dar el tiempo en el que esto sucede. Y teniendo el tiempo, se puede obtener la velocidad angular final de cada disco. Para el disco A, vamos a tener la velocidad inicial menos la aceleración angular por t, nos da 37,70 menos 12,5 por 1,006. Y esto nos da un valor para la velocidad angular final de 25,125 radianes por segundo, que equivale a 240 revoluciones por minuto, y esto, analizándolo desde el principio del problema, nos obtiene que es en sentido horario. Y para el disco B, la velocidad angular final va a ser igual a la aceleración de B por el tiempo, y esto nos da 33,3 por 1,006, lo que nos da un valor de 33,5 radianes partido por segundo, que es lo mismo que 320 revoluciones por minuto, y analizando el contexto del problema sabemos que es en sentido antihorario. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por ver el video.